Continuación, quiero invitar al escenario a Yves Dubus, profesora de la Universidad de Poitiers, que nos va a hablar sobre qué es la jurisprudencia local y cómo contribuyen las llamadas jurisdicciones administrativas controladas al desarrollo de la jurisprudencia del Consejo de Estado en Francia. Profesora Dubus, qué gusto tenerla aquí en el segundo Congreso Regional de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Caribe colombiano. Bueno, ¿me escuchan? Muchas gracias. Primero quiero agradecer a los organizadores de ese congreso y particularmente al señor Jean-Paul Vázquez por esa linda invitación. Quiero también pedirles disculpas por los errores de español que voy a cometer o que ya cometí. No es mi idioma, así que intento hablar español, pero bueno, y por leer un poco mis hojas. Esa intervención es un resumen de mi tesis que está muy en línea de lo que fue dicho en la mesa redonda, pero todo eso aplicado en Francia. Bueno, en Francia, según un enfoque tradicional del desarrollo de la jurisprudencia administrativa, el Consejo de Estado es el único creador de las normas jurisprudenciales. No hay distinción entre jurisprudencia y precedente. La idea de una producción centralizada de las normas pretorianas está tan arraigada en la doctrina administrativa que la existencia de un poder pretoriano de los tribunales locales se ha cuestionado desde hace mucho tiempo. En efecto, la aparición de una norma jurisprudencial presupone, primero, una innovación y segundo, su repetición por todos los tribunales que componen el orden jurisdiccional, del que deriva su normatividad. Sin embargo, algunos autores niegan que los tribunales tengan la facultad de innovar, en Francia otra vez. Otros admiten que, aunque innoven, no tienen autoridad para garantizar la durabilidad de esa innovación. En su opinión, solo el Consejo de Estado está en condiciones de imponer la aplicación de sus soluciones debido a su poder de control y de censura que ejerce sobre los tribunales del orden jurisdiccional. De este modo, garantizaría su repetición y tendría, de hecho, el poder de crear una norma jurídica de aplicación general espontáneamente mediante una sola sentencia. Las innovaciones de los tribunales administrativos, en cambio, serían precarias y dependerían de la aprobación del alto tribunal. Esta teoría prevalece desafiando el artículo 5 del Código Civil que prohíbe al juez pronunciarse sobre una cuestión distinta de aquella que se le plantea y ejercer un poder normativo que sobrepase el marco del litigio que se le ha sometido. Este enfoque tradicional es el resultado de varios factores. Por un lado, procede del profundo apego de la doctrina académica y orgánica al Consejo de Estado y a su obra fundadora. Por otro lado, los tribunales administrativos sufrieron un descrédito considerable y, a diferencia del Consejo de Estado, no tuvieron la legitimidad necesaria para contribuir al desarrollo de la jurisprudencia. Fueron concebidos en 1953 como herramientas para gestionar el flujo de litigios que asfixiaba al Consejo de Estado y también soportaban la mediocre herencia de los consejos de prefectura, muy criticados, desde hacía casi un siglo. Por lo tanto, esa reforma del orden jurisdiccional resultaba indispensable, pero no podía tener como efecto de reducir la autoridad de la jurisdicción administrativa en su conjunto.
Así pues, los tribunales debían, ante todo, hacer valer sus cualidades propiamente jurisdiccionales y no ser más que tribunales de aplicación de la jurisprudencia. Esta función de aplicación también permitía preservar la unidad de la jurisprudencia. El Consejo de Estado fue durante mucho tiempo el único tribunal con competencia general. Esta posición única le permitió producir una jurisprudencia única que no debía ser socavada con la creación de los tribunales administrativos. Por fin, el hecho de que las sentencias de los tribunales se hayan mantenido durante mucho tiempo secretas para el público no facilitó la determinación de su influencia en la elaboración de la jurisprudencia. La difusión progresiva de las sentencias de los tribunales administrativos al exterior del orden jurisdiccional y la lectura de esas sentencias obliga a revisar el enfoque tradicional de la elaboración de la jurisprudencia administrativa. De hecho, los tribunales contribuyen a la elaboración de normas jurisprudenciales en todas las fases del proceso. Contribuyen a la innovación pretoriana, por una parte. Por otra parte, contribuyen a forjar la normatividad y, por tanto, la unidad de la jurisprudencia que se deriva de la repetición de la solución pretoriana. Y estos son los dos puntos de mi intervención. Primero, una contribución a la innovación. Los tribunales administrativos son el origen de muchas soluciones pretorianas. Y estas innovaciones también parecen complementarse con las desarrolladas por el Consejo de Estado. Los tribunales tienen un poder de innovar. Son investidos de una función jurisdiccional y por eso están facultados para innovar. En Francia, el artículo 4 del Código Civil prohíbe las denegaciones de justicia y les obliga, al igual que al Consejo de Estado, a innovar cuando la ley se revela oscura, muda o incompleta. En este sentido, el poder de innovación, de iniciativa de los tribunales, constituye una extensión natural de su función jurisdiccional. Por un lado, los tribunales utilizan con frecuencia su poder de innovar. Debido a su posición en el sistema, en el orden jurisdiccional, los tribunales son los primeros en resolver las dificultades que plantea la aplicación de nuevas normas o las que derivan de la aparición de nuevos hechos o nuevos argumentos. Los tribunales también ejercen un poder de innovación a través del procedimiento de consultación del Consejo de Estado sobre una cuestión nueva, seria y que se plantea en numerosos litigios. Frecuentemente, las cuestiones son formuladas de una manera que condiciona la respuesta del Consejo de Estado. Proponen una interpretación específica de un artículo de una disposición, exponen todas las alternativas entre las cuales el Consejo de Estado tiene que escoger, o presentan todas las consecuencias de una solución pretoriana para que el Consejo de Estado sea bastante ilustrado. En definitiva, aunque solicitan el Consejo de Estado para crear una nueva solución, los tribunales ejercen una influencia sobre el contenido, la sustancia de la solución pretoriana. Por otro lado, cabe señalar que las innovaciones creadas por los tribunales son el resultado de su propia reflexión. Las decisiones del Consejo de Estado constituyen fuentes de inspiración, pero no son los únicos elementos que determinan la solución del tribunal. De hecho, en ocasiones, ninguna solución del Consejo de Estado ha podido inspirar la creación de la solución pretoriana. Además, los tribunales pueden remitirse a otras fuentes de inspiración, como otras sentencias de tribunales administrativos o sentencias de la Cour de Casación o del Tribunal de Conflit. En ocasiones, los tribunales citan también obras académicas en las que se inspiraron
Y estos elementos demuestran que los tribunales no buscan desesperadamente una solución del Consejo de Estado que prescinda de cualquier reflexión sobre la ley aplicable. De este modo, los tribunales administrativos generan numerosas innovaciones. Algunos autores consideraron que esta fuente de soluciones jurisprudenciales era distinta de la del Consejo de Estado, compitiendo con él, lo que podía socavar su autoridad. Sin embargo, el estudio de todas esas sentencias demuestra que estas innovaciones son complementarias. Por una parte, numerosas innovaciones de los tribunales fueron confirmadas o complementadas por el Consejo de Estado, siguiendo un movimiento ascendente de desarrollo de la jurisprudencia. Por ejemplo, la innovación del Tribunal Administrativo de París de 1975, según la cual la pareja de hecho de una víctima inmediata de un daño causado por la administración puede, en circunstancias especiales, obtener una indemnización por los perjuicios que sufre como consecuencia del daño. Esa solución fue confirmada por el Consejo de Estado en 1978 en la sentencia Dame Veuve Muesser. Confirmando la innovación, el Consejo de Estado la puede completar. Se preocupa formular explícitamente nuevas soluciones que los tribunales habían aplicado implícitamente, aclararlas o completarlas. Por ejemplo, en el caso de Dame Veuve Muesser, el Consejo de Estado precisó expresamente qué significaban las circunstancias especiales mencionadas por el Tribunal Administrativo de París. Por otra parte, las normas determinadas o confirmadas por el Consejo de Estado se precisan y completan a medida que son implementadas por los tribunales. De este modo, la creación de la norma pretoriana sigue un movimiento decreciente. Por ejemplo, tribunales pueden ampliar el campo de aplicación de una solución pretoriana dictada por el Consejo de Estado. También aclaran la definición de conceptos utilizados por el Consejo de Estado, completan o desarrollan sus innovaciones. Por iniciativas de los tribunales controlados, se estableció la responsabilidad del Estado debido a una ley incompatible con el derecho comunitario como prolongación de la jurisprudencia Nicolò, que autoriza a los jueces administrativos a controlar la convencionalidad de las leyes. Al final, el ejercicio de un poder de innovación por parte de los tribunales es pues evidente. De este modo, contribuyen al desarrollo de la jurisprudencia administrativa. Sin embargo, su influencia no se limita a la innovación. También contribuyen a establecer su normatividad. Es el segundo punto de mi intervención, una contribución a la normatividad. La normatividad y la unidad de la jurisprudencia administrativa se deben a que todos los tribunales la aplican. A este respecto, conviene recordar que la doctrina tradicionalmente atribuye al Consejo de Estado un monopolio respecto a la jurisprudencia, ya que solo él tiene la facultad de imponer la aplicación de sus soluciones a los demás tribunales y, por tanto, de garantizar su repetición. Solo sus decisiones serían normativas y constituirían una fuente de derecho. Este supuesto debe revisarse. De hecho, la capacidad de innovación, el poder de innovación de los tribunales es normativo. Cuando la sentencia del tribunal no está contestada, produce efectos jurídicos definitivos para las partes en litigio. No se trata de una situación residual, ya que hoy en Francia el 97% de los litigios son resueltos definitivamente por los tribunales administrativos.
Esto significa que si los tribunales crean una nueva solución pretoriana y que la sentencia en la que la elaboraron es definitiva, dicha solución pretoriana produce efectos jurídicos definitivos para las partes. Ejerciendo su poder normativo, los tribunales pueden socavar la unidad y normatividad de la jurisprudencia administrativa supuestamente establecida por el Consejo de Estado. La pueden socavar tomando decisiones divergentes. Sin embargo, parece que los tribunales contribuyen activamente a preservar la unidad de la jurisprudencia y a forjar su normatividad. En primer lugar, soluciones potencialmente divergentes. Por un lado, los tribunales pueden debilitar la unidad de la jurisprudencia debido a su pluralidad. Muy complicado. Los textos aplicables al litigio pueden ser objeto de varias lecturas y, a falta de textos, varias soluciones jurisprudenciales pueden responder a una misma cuestión de derecho. El hecho de que los tribunales apliquen los mismos textos puede conducir a que lleguen a conclusiones diferentes sobre cuál de las posibles soluciones es aplicable. La unidad de la jurisprudencia no es, pues, su estado natural. Las divergencias jurisprudenciales son inherentes a cada orden jurisdiccional. Y de hecho, son muy habituales en el sistema jurisdiccional administrativo francés. Por otro lado, los tribunales pueden romper la unidad de la jurisprudencia supuestamente establecida por el Consejo de Estado, apartándose a aplicar las soluciones que ha elaborado. Desde este punto de vista, la autoridad que ejerce el Consejo de Estado sobre los órganos jurisdiccionales debe reevaluarse. En primer lugar, esa autoridad es momentánea. Las censuras pronunciadas por el Consejo de Estado solo se aplican al tribunal controlado y únicamente en el litigio del que conoce. Por consiguiente, nada impide que los demás tribunales controlados y el tribunal censurado rechacen la aplicación de la solución jurídica recomendada por el Consejo de Estado en litigios posteriores. En la práctica, los tribunales no renuncian a esa facultad. Impugnaron explícitamente la negativa del Consejo de Estado, por ejemplo, a indemnizar por daños morales o a revisar la compatibilidad de la ley con los convenios internacionales. La impugnación puede también ser más insidiosa y adoptar la forma de limitar el ámbito de la solución creada por el Consejo de Estado. Los tribunales pueden multiplicar las excepciones a la aplicación de un principio, lo que limita claramente su ámbito, o pueden aplicar el principio, pero limitar sus efectos prácticos aplicando las condiciones de su implementación de forma más flexible o más rigurosa, lo que les lleva a adoptar una solución diferente de la del Consejo de Estado para los mismos hechos. En segundo lugar, dado el gran número de resoluciones definitivas dictadas por los tribunales, la autoridad del Consejo de Estado puede parecer relativa. Al no revisar más que el 3% de las resoluciones de los tribunales y hacerlo de forma aleatoria, el alto tribunal no siempre tiene la posibilidad de censurar los que adoptan una posición contraria o desaprobar las innovaciones con las cuales no está de acuerdo. Por tanto,
El control que ejerce no le permite verificar plenamente que las soluciones que creyó se aplican correctamente. De hecho, el propio Consejo de Estado parece, en ciertas condiciones, constreñido por un cúmulo de decisiones concordantes. Cuando la solución, por ejemplo, que expone es impugnada regularmente por los tribunales, el Consejo de Estado modifica muy a menudo su posición. El poder de revisión y de censura del Consejo de Estado parece, por tanto, insuficiente para imponer la aplicación de sus soluciones. A pesar de eso, la jurisprudencia administrativa se caracteriza por su unidad. Esto significa que la repetición de la solución y la normatividad de la jurisprudencia también dependen de los tribunales. De hecho, los tribunales controlados velan por garantizar la unidad de la jurisprudencia. Esta actitud, y fue dicho antes, parece explicarse por la voluntad de garantizar la igualdad jurídica de los justiciables ante las normas jurídicas. Conscientes de su poder normativo y de las consecuencias nefastas que su ejercicio puede acarrear para los justiciables, como ruptura de igualdad o prolongación de los procedimientos judiciales, los tribunales lo ejercen razonablemente. Esto se refleja evidentemente en la aplicación de las soluciones creadas por el Consejo de Estado. De hecho, es el único tribunal que revisa a todos los tribunales y el único que no es revisado. En consecuencia, las soluciones que elabora o aprueba el Consejo de Estado son las únicas a partir de las cuales los tribunales, si están de acuerdo con esa solución, pueden garantizar la igualdad de los justiciables ante las normas jurídicas. Sin embargo, los tribunales controlados no contribuyen a establecer la unidad, limitándose a aplicar las soluciones del Consejo de Estado. En primer lugar, los tribunales consolidan estas soluciones. Esta consolidación se consigue mediante la repetición rigurosa de la solución pretoriana, pero la recurrencia de esa solución permite en ocasiones darla a conocer, lo que favorece su circulación por el sistema judicial, su repetición y de hecho refuerza su carácter normativo. En algunos casos, la repetición de una solución determinada confirma la aparición de una norma cuyo alcance debía limitarse al litigio. Los tribunales también formulan expresamente normas que el Consejo de Estado había aplicado implícitamente o aplican principios muy antiguos, lo que permite recordar su existencia. La consolidación también resulta de la resolución de las incoherencias que en ocasiones empañan las soluciones pretorianas adoptadas por el Consejo de Estado. En efecto, el Consejo de Estado no es infalible y los tribunales sometidos a su control eliminan directa o indirectamente, mediante la implementación del procedimiento consultativo, de las imperfecciones que debilitan estas referencias. Así, los tribunales resuelven las incompatibilidades que surgen entre dos decisiones del Consejo de Estado, por ejemplo, aclaran una fórmula confusa elegida por este o dan la oportunidad directamente al Consejo de Estado, mediante la consultación, de corregir una solución cuya validez podía discutirse. En segundo lugar, los tribunales controlados adoptan una actitud prudente a la hora de desarrollar una nueva solución pretoriana, con el fin de garantizar la armonía de la jurisprudencia administrativa.
De este modo, evitan alterar el ordenamiento jurídico de forma que se menoscabe la igualdad de los justiciables ante las normas jurídicas. Por una parte, los tribunales controlados se preocupan de enunciar explícitamente e inteligiblemente las innovaciones que desarrollan en términos generales e impersonales con alta motivación, argumentación, y de difundirlas. Garantizan así que sean conocidas y entendidas por los demás tribunales administrativos, lo que facilita su circulación y limita la aparición de divergencias pretorianas innecesarias derivadas del desconocimiento o de la mala comprensión de las decisiones. Por otra parte, los tribunales intentan atenuar los efectos perturbadores del cambio del sistema jurídico, prefiriendo consagrar soluciones intermedias o mitigando los efectos retroactivos de sus innovaciones. De este modo, aplazan la aplicación de la nueva solución en el tiempo o consagran esas soluciones en decisiones de rechazo, reservando de una manera sus efectos para el futuro. Conscientes de los efectos potencialmente desastrosos del ejercicio de su poder normativo y guiados por el imperativo de igualdad jurídica, los tribunales administrativos controlados forjan de manera más general la unidad del ordenamiento jurídico. Al final, las decisiones jurisdiccionales, para las sentencias de los distintos tribunales, parecen depender unas de otras, hasta el punto que ninguno de ellos, ni siquiera el Consejo de Estado, puede pretender tener el control exclusivo de la creación de normas pretorianas. La jurisprudencia parece ser el resultado de una cooperación razonada entre los tribunales controlados y el Consejo de Estado. Para concluir, me gustaría hacer dos comentarios. El primero se refiere al concepto de jurisprudencia local. Puede decirse que el desarrollo de la jurisprudencia tiene aspectos locales. Sin embargo, no parece apropiado hablar de jurisprudencia local en el sentido de una norma jurídica con autoridad al nivel local. Porque si cada tribunal innova, la normatividad de esa innovación depende precisamente de todos los demás. Por tanto, no existe jurisprudencia local como no existe la jurisprudencia de una jurisdicción concreta como la del Consejo de Estado. Existiría una jurisprudencia administrativa en la que contribuirían todos los órganos jurisdiccionales del sistema. La segunda observación es que este enfoque dinámico de la elaboración de la jurisprudencia permite explicar la aparición de normas jurisprudenciales generales, mientras que ningún texto en Francia ha otorgado al juez la facultad de elaborar espontáneamente normas de ámbito general más allá de la causa a partir de la cual se crearon. En este nuevo marco, los jueces acumulan dos legitimidades esenciales para la creación de normas. Por una parte, el artículo 4 del Código Civil, que prohíbe al juez de cometer denegación de justicia. En consecuencia, tiene legitimidad para innovar y sobre esta base, el juez tiene un poder normativo limitado al litigio. Debido a este poder normativo, la pluralidad de jueces que pueden completar o interpretar la ley puede romper la igualdad de los ciudadanos que el legislador instituyó a través del marco único que estableció. Por tanto, el principio de igualdad ante la ley presupone necesariamente una interpretación uniforme de la ley por los tribunales. En consecuencia, confiere a los jueces la legitimidad para dar carácter normativo a la norma creada
mediante el consenso de los tribunales sobre la norma que debe aplicarse, ya que, de lo contrario, la igualdad introducida por la ley no puede ser efectiva. Así, la jurisprudencia aparece como una fuente legítima de derecho. Estas afirmaciones confirman que debemos abandonar, en Francia, una concepción estática de la jurisprudencia, según la cual ésta constituiría las soluciones dictadas por un tribunal, el Consejo de Estado, en favor de un enfoque dinámico, según el cual la jurisprudencia sería el fruto de la cooperación, del diálogo entre todos los tribunales, los jueces administrativos. Muchas gracias por su atención.